abogados litigantes. Farmacia Fiorca, todo en medicina y equipos quirúrgicos. Inversiones Veraca de Oriente, pescadería y marisquería. Fema Creativa. Soluciones Integrales Ferrera. El Siervo de Dios, ventas al mayor y al detalle. El tema de hoy, medidas económicas dictadas por el Ejecutivo Nacional. Así que tocaremos algunos puntos acerca de la reconvención monetaria, el cono monetario, por supuesto el ajuste salarial, las últimas gacetas con respecto a lo que es el pago del cesta ticket, de ese 10%, y situaciones específicas en materia económica y financiera que están sucediendo en los últimos días aquí en nuestro país. Así que te invito a que nos sigas a través de @enlacejurídico, @CRN Televisión 1, y por mis redes personales ubícame en el Instagram y en el Facebook como Neormeli Farrera. También por YouTube puedes suscribirte en nuestro canal, búscanos como Enlace Jurídico. Si tienes alguna inquietud con respecto al tema de hoy, quieres formular una denuncia de tu sector o comunidad, estar aquí presente en el programa, comunícate por la mensajería de texto a través del 0424-916-1519. A mi lado se encuentra el doctor Wilfredo Febres Peñalver, por supuesto especialista en diferentes ramas en materia legal, presidente del partido Un Nuevo Tiempo aquí en el estado Monagas. Gracias por aceptar la invitación, doctor Wilfredo, es un placer tenerlo aquí. Bueno, gracias por la invitación que me ha formulado para hablar sobre diversos tópicos del interés nacional, sobre algunas medidas en especial que ha tomado el gobierno nacional en los últimos días, sobre todo en lo que se ha denominado las medidas de carácter económico, que los propios economistas han llamado que son medidas más de carácter puntual, de carácter política, y algunas medidas de carácter económico, pero que no hay un plan en concreto para reactivar la economía, la inversión en el país, que produzca evidentemente mayor bienestar a los venezolanos. Lo que se ha generado en Venezuela en la última semana es un mare magnum de contradicciones en las medidas que ha tomado el gobierno nacional, es la desesperación que han tenido los venezolanos, sobre todo los de la tercera edad, quienes han acudido a los bancos en forma vertiginosa a cobrar las pensiones que ordenó pagar el Ejecutivo Nacional, y señaló que iba a pagarlas en efectivo en los bancos y que iban a abrir el día sábado, y luego, como si no había pasado nada, señalaron que no iban a funcionar los bancos y no iban a pagar. El gobierno ya sabía que no podía pagar. ¿Por qué el gobierno no podía pagar? Por una situación muy sencilla. El gobierno no tiene suficiente efectivo en una economía hiperinflacionaria donde el valor de los bienes y los servicios están por las nubes, no tiene suficiente dinero en efectivo y naturalmente se ha dedicado a producir dinero inorgánico, y que eso ha generado aún más una inflación. Doctor Wilfredo, disculpe que lo voy a interrumpir, pero lo que sucede es que a veces emiten algún tipo de declaraciones, ¿verdad? Y no son muy explicativas, y sucede algunas controversias en diferentes redes y medios de comunicación. Entonces, yo estuve observando también que hubo declaraciones que sí se iba a cancelar lo que era el pago de los pensionados a partir del 1, ¿verdad? Es decir, iba a estar en las cuentas de los pensionados, pero no sé si estoy equivocado o errada, pero no era que estaban llamando a ir a las entidades bancarias, sino era que el pago iba a ser suscrito a partir del 1 de septiembre, y entonces hubo mala información con respecto a eso. También hubo una discrepancia porque Sudeban estableció un pago y el gobierno también hubo una declaración de 450 bolívares soberanos, y ellos estaban estipulando 90 que en las entidades bancarias. Entonces ahí tal vez hubo o mala información o no hubo acuerdo entre ambas partes en tal sentido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que se está efectuando es que los voceros del gobierno dan declaraciones políticas. Luego, los técnicos del gobierno tienen que salir aclarando con la Gaceta Oficial en la mano. El gobierno genera unas expectativas y los políticos se adelantan tomando otras decisiones. Y eso
en una economía como la venezolana no genera confianza, y si hay un elemento que no garantiza la inversión es cuando no hay confianza. El gobierno sabe que no hay dentro de la estructura económica del país, dentro del presupuesto nacional, no hay recursos o no había recursos para elevar el salario y otros emolumentos a las cantidades que lo he elevado. Y eso, al no haber sustentación en la economía, en el presupuesto, en los ingresos petroleros, en las reservas internacionales, el gobierno tenía que compensar eso con créditos exteriores al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y nada de eso se ha cumplido. Al no cumplirse esos protocolos, se rompen las leyes de la economía. Y aquí en Venezuela no se están produciendo medidas económicas, sino se están produciendo decisiones de carácter política que inciden en lo económico. En los gobiernos comunistas saben que ellos tienen que tomar decisiones aún en contra de lo que las leyes de la economía dicen. Cuando Fidel Castro llegó a Cuba, colocó en el Banco Central de Cuba a una persona que no sabía de economía y tampoco sabía de medicina y tampoco sabía de política. ¿A quién fue? Al Che Guevara. No era economista, era médico. Entonces, en Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana indica que el Banco Central de Venezuela es un ente autónomo, tiene que estar diferenciado de la política normal y tiene que estar regido por reglas técnicas. Han colocado en el Banco Central de Venezuela en este momento a un funcionario que no reúne las condiciones para ello. Calixto Ortega, sobrino de Calixto Ortega, el magistrado del TCJ. Ayer dio unas declaraciones que causaron revuelo dentro de los inversionistas. Entonces no supo leer un decreto que había emitido el Banco Central de Venezuela en cuanto al encaje legal excedentario, que es una figura muy técnica, y cuando señaló que se iba a utilizar el encaje legal al 100%, nosotros que somos somos solo aficionados en materia económica, no somos especialistas en la materia, nos alarmamos y comenzamos a consultar y nos damos cuenta, como lo decían varios economistas hoy, que si eso se hubiese aplicado, significaba que ningún banco podía prestar ni medio, era congelar la reserva, los depósitos que tenían los bancos en el Banco Central de Venezuela. Cuando un país que está en inflación quiere recoger el dinero para que no haya gente con dinero en la mano yendo a comprar y presione el aumento de los costos, comienza a restringir y aumentar el encaje legal. Eso sucede en las economías inflacionarias, y cuando necesitan generar inversión, aflojan el encaje legal, lo aumentan para que los bancos comiencen a prestar. Doctor, pero también nos ponemos a ver desde el punto de vista que el encaje legal, claro, era el 16%, ahora es el 100%, tanto para la banca privada y pública, tanto personas naturales y jurídicas, es un buen factor, porque estamos hablando de la cartelera crediticia, o sea, que se va a ampliar. Y puedes optar, una persona, tanto, vuelvo y repito, jurídico o natural, pudiera optar por varios beneficios que establecen las bancas públicas y privadas en el Estado. Pues. Estoy hablando a la contradicción que tú acabas de señalar entre lo que anuncian los voceros y lo que dicen los decretos. Una cosa es el encaje legal, que es los depósitos que tiene la banca en el Banco Central, y otra cosa es la banca legal, el encaje legal excedentario, que es otra figura de otros recursos que sí los puede utilizar la banca.
O sea, el objeto es positivo, pero el vocero dijo algo contrario. Sí, a lo que sucede es que puede ser que en estos días han habido muchas informaciones que no son muy claras. Y hay confusión y el ciudadano se coloca en un cierto sentido, ¿verdad? Un poco confundido con lo que está sucediendo. Pero por eso es que le podemos... Los lingotes y el lingotito. Los lingotes, por eso es que le invitamos a las personas que no necesariamente tengan una formalidad de algún tipo de estudio, o sea, un profesional de las leyes, que hagan su interpretación, que descarguen su gaceta, ¿verdad? Que el poder ciudadano tiene mucho poder en este país, en todos los sentidos, sea como sea, estamos hablando sin tinte político, pero lo invitamos a que pueda descargar su gaceta oficial. Estamos a la orden, por ejemplo, en este programa para decirles cuáles son, den las interpretaciones y sepan exactamente más o menos de qué se trata. Hablemos del lingote de oro. Bueno, ¿qué nos puede decir? El llamado lingote de oro fue otra de las fábulas que crea el gobierno para tratar de engañar a la opinión pública. El lingote que acaba de indicar el presidente de la República no es más que un bono para recoger un bono a plazo fijo, una inversión a plazo fijo que puede acceder cualquier ciudadano. Pero lo que se les dio a la opinión pública es que los venezolanos podían ir al Banco Central y comprar de los lingotes, entre varios, un lingote que iba a estar depositado en el Banco Central. No, eso es un instrumento de cambio, precisamente a plazo fijo y que va a generar unos intereses en bolívares, que a lo mejor dentro de un año, cuando se iba a entregar, que acaban, como tú me lo acabas de señalar, lo que conversamos, se modificaron nuevamente la Gaceta y puede reclamarlo antes del año. Esa parte la desconocía yo. Sí, entonces, salió no hace mucho, pero lo voy a interrumpir unos minutos porque tenemos que ir a unos compromisos comerciales, doctor Wilfredo Febre, y seguimos en solo aquí segundos en Enlace Jurídico, compartiendo con el doctor Wilfredo Febre las medidas económicas establecidas por el Ejecutivo Nacional. Vamos y regresamos en solo un minuto. Okay. Este programa es presentado por Molano Orsiri y Asociados Abogados Litigantes, Farmacia Fiorca, todo en medicina y equipos quirúrgicos, Inversiones Veraca de Oriente, Pescadería y Marisquería, FEMA Creativa, Soluciones Integrales Ferrera, El Siervo de Dios, ventas al mayor y al detalle. En los tiempos de hoy, estar conectados con el mundo es una necesidad. Es por eso que en SIX nos esforzamos día a día para ofrecerle a Monagas el mejor servicio de Internet con velocidades que nadie más puede ofrecer. Somos un equipo especializado, trabajamos con dedicación y calidad para llevar la mejor conexión a tu alcance. Con SIX ahora sí estarás conectado. SIX, el super internet de Maturín. Día a día llevamos a ustedes la información de la mano de nuestro equipo periodístico con balance, objetividad e imparcialidad. Disfruta de lunes a viernes en nuestras 3 emisiones de CRN Noticias. Informa, opina, decide. Por CRN Televisión, estamos contigo. Monstruo Shop. Pisadas a lo grande. Las mejores marcas. Nike, New Balance, Reebok, Adidas, Tommy. En sus 2 direcciones. Avenida Miranda, CC Cruzita, CC Cannova. Resistentes, actuales. Monstruo Shop. Pisadas a lo grande. Cada mañana te ofrecemos un resumen de las informaciones más relevantes del día en directo. Conducido por el periodista Luis Bustamante.
De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Sé parte de lo que se dice en directo. Por CRN Televisión. De regreso a Enlace Jurídico, el tema de hoy, las medidas económicas dictadas por el Ejecutivo Nacional. Les saluda Neormeli Ferreira. Estamos conversando con el doctor Wilfredo Febre Peñalver. Doctor, quedamos un poco acerca de los lingotes de oro, de lo que estaba hablando, que son unos certificados, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? ¿Es factible o no es factible que el ciudadano pueda comprarlo o no? Claro, el ciudadano puede ir a la sede del Banco Central y compra unos certificados de ahorro, que va al final de su vencimiento, se lo van a pagar en bolívares. No es que le van a entregar el lingote de oro, como alguien lo mencionó en declaraciones públicas. Entonces, es que se le crea a la gente unas expectativas que no son las que en realidad aparecen luego en las gacetas oficiales. Por eso es que a este gobierno hay que creerle, el Padre Nuestro si lo reza al revés, para ver cómo... O doctor, o buscar la información también y hacer una interpretación, y si yo no sé lo que dice ahí, yo me busco a alguien que tal vez sepa, tenga algún tipo de conocimiento. Claro, para eso están los abogados, los economistas, que estudiosos de la materia, para aclarar esos conceptos. Pero si tú tienes un gobernante, el gobernante es para darte la información y decirte, aquí dice, establece la Gaceta estos parámetros. Entonces es necesario que se le hable claro. Aquí se ha hablado de que la economía en Venezuela estaba dolarizada y el gobierno dijo, no vamos a dolarizarlo. Ahora vamos a regular todo con el petro. Ahora, cuando nosotros lo que revisamos nuestra Constitución, nos damos cuenta que en las casetas que saca el gobierno tiene que hablar desde el Bolívar, porque en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la moneda oficial es el bolívar, de conformidad con nuestra Constitución. No hay otra moneda. O sea, el petro puede ser una ficción legal, que una moneda virtual que no está reconocida como tal en la Constitución. Entonces no podemos poner a depender a nuestra moneda de algo virtual. Por eso es que al final todo termina valorándose en dólares. ¿Cuánto vale medio petro? Vale tanto por tantos barriles de petróleo, y esos barriles de petróleo cuestan tantos dólares. Al final terminamos valorándonos en es bueno que aclare eso, porque hay cuando hicieron el pronunciamiento sobre el sueldo, ¿verdad? El salario que tienen las personas que son amparadas por la ley orgánica del trabajo es de 1.800 y aparece la Gaceta, creo que es la 41.572, creo que es. Luego no hace mucho salió otra Gaceta donde está involucrado el cestatique, que es el 10%, o sea, 180 bolívares soberanos, más los 1.800. Y no aparece en ninguna, no sé si estoy errada, creo que no, pero no aparece lo que es el petro como tal, y se decía que estaba anclado a eso. Esa es la respuesta entonces, claro, en esa situación. Eso es lo lógico, por la en moneda. En Gaceta no aparece de conformidad con el petro, pues. La moneda oficial tendría que venir el cambio de la Constitución. Tendrían que modificar nuestra Constitución para colocarnos el petro como moneda, porque eso como tal, como la moneda oficial de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. ¿Qué le parece el aumento de estas medidas económicas con respecto lo que le dije anteriormente, el cestatique, que es el 10%, exacto, más 1.800 del salario? El salario mínimo. De 33 productos, creo que son los que han acordado con los empresarios, el valor de esa cantidad, 28, ya superan lo que va a ganar la persona en salario mínimo. 28 productos. Significa que eso viola también la Constitución, porque la Constitución señala que el salario mínimo debe cubrir la cesta básica. Es decir, debe ser capaz para superar la cesta básica, porque hasta eso lo colocaron en la Constitución. Entonces, hoy lo decían en los programas de televisión las personas que entrevistaban.
El salario que acaban de señalar, de autorizar, de aparecer en Gaceta, que tú lo acabas de señalar muy bien, no cubre la cesta básica del venezolano. Entonces, esto es grave porque si no cubre la cesta básica, ¿quién te va a pagar la medicina? Al pensionado, ¿quién le paga las medicinas de la atención, de la diabetes, de todas esas enfermedades, productos que nos achacan a nosotros? Hoy acabo de comprar en la farmacia 2 medicinas y ya se me fue prácticamente el salario mínimo. Entonces, así estamos todos. Bueno, también es que la reconvención monetaria viene acompañada de un plan de medidas económicas y con esto se pudiera contrarrestar lo que está sucediendo con esa hiperinflación, es lo que el Ejecutivo Nacional manifiesta. En tal sentido, varias medidas económicas. No ha explicado medidas macroeconómicas. El gobierno no ha explicado de dónde van a salir el tomate, la cebolla, el maíz, dónde lo están sembrando. O sea, ¿dónde se está produciendo lo que va a ir a ser procesado en las empresas o al mercado? Si nosotros salimos de aquí de Maturín, salimos de la Cruz y agarramos San Vicente y llegamos al kilómetro allá a Urica, Anzoátegui, y vemos para los dos lados, nos damos cuenta que la mayoría de las fincas están quebradas. Donde se producía pollo, se cayeron las empresas donde se producía pollo. No hay sembrando nada. Entonces significa que tendremos más bolívares en nuestra cuenta inorgánicos, pero no tendremos en los anaqueles, ni en Mercal, ni el Pedeval, ni en el mercado, ni en ninguna empresa, los productos que necesitamos. Entonces eso es lo que va a pasar en el país. Eso es el producto real, sin hablar mucho en términos legales. Eso es lo que nos vamos a encontrar en la realidad. ¿Qué medidas usted cree que puede adoptar el Ejecutivo para un poco sobrellevar la situación? Mira, que pudiera acontecer, que todavía no se sabe, pero tal vez pudiera acontecer? ¿Qué puede decirle usted de repente alguna situación específica en cuanto a la mejora de alguna política? Lo que primero aquí que hay que derogar es el decreto de estado de excepción en materia económica y reconocerle el derecho a los empresarios, a los productores del campo, a los campesinos, el derecho que él tiene para producir en condiciones de normalidad institucional y rescatar, devolver las empresas a sus propietarios, buscar la inversión extranjera, negociar con el Fondo Monetario Internacional para traer más divisas para el país. O sea, no podemos seguir produciendo con dinero inorgánico. ¿Cómo hacemos para pagar lo que necesitamos del extranjero? Las maquinarias, ¿con dinero inorgánico? No, necesitamos dólares o moneda fuerte, que no la tenemos. Estamos hoy produciendo menos petróleo, significa que tenemos menos ingresos. Y si no tenemos ingresos, esos ingresos no van a las reservas internacionales, ni van al Banco Central. Significa de dónde está sacando, de cómo se está convirtiendo ese dinero para ser pagado a los venezolanos. Doctor, quisiera hacerle una pregunta con estas 300 casas cambiarias, perdón, 300 casas cambiarias que el Ejecutivo va a abrir. ¿Cómo, de manera muy personal, cómo usted cree que se pudiera? Porque algunas personas dicen que no está el dinero para abrir estas casas de cambio. En cambio, otras dicen que es muy buena alternativa del plan de gobierno. ¿Qué opina usted? Mira, las casas de cambio son instrumentos reconocidos, son en la ley y existen en todas partes. Existen en todas partes. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno se quedó limpio. El gobierno no tiene dólares ahorita en las reservas internacionales y el gobierno necesita recoger ese dinero de la remesa de los venezolanos que están en el exterior y necesita centralizar todos los dólares y manejarlos él directamente. Por eso es que aparecen las casas de cambio. Pero las casas de cambio per se no son un instrumento negativo para un país. Las casas de cambio son entes necesarios para manejarse la economía dentro de un país. Tú llegas a cualquier país del mundo
y lo primero que consigue son casas de cambio. Tú llegas a Venezuela, lo primero que consigue es alguien que te quiere matraquear para quitarte si te trajiste $1 de más. Doctor, ¿qué mensaje le puede decir al ciudadano común? Porque el tiempo se nos pasó completamente rápido y ya tenemos que terminar el programa. Tiene apenas pequeños segundos para que se despida de nuestra audiencia. Con respecto a estas medidas económicas, ¿qué debe hacer el ciudadano? ¿Debe tener calma? ¿Qué puede hacer con sus pequeños ahorros que tal vez van a recibir o tienen? Mira, aquí yo desconozco quien tenga ahorros. En este momento, quien tiene, quien vive de un sueldo, el asalariado, quien vive una pensión, no puede ahorrar. Vive al día. Lo que tiene no le alcanza para cubrir la cesta básica. Nuestro objetivo es precisamente orientar al ciudadano para que el gobierno le reconozca también sus derechos, para que el gobierno entienda que no puede seguir manejándose el país como una hacienda, que hay reglas, que hay una constitución. Lo que tenemos que volver a nuestro cauce constitucional, al respeto de los derechos humanos, al respeto de la propiedad privada, al respeto de la seguridad pública. En este momento, por ejemplo, en Monagas, en este mes que acaba de terminar, se efectuaron más de 33 muertes violentas. La gente no puede salir porque lo atracan, la gente no puede salir porque le roban los celulares, la gente no puede salir porque le desvalían su casa. Entonces, lo que necesitamos es un Estado que se dedique a mantener reglas claras de la economía, a que se dedique a garantizar la seguridad de los ciudadanos, y así puede prosperar un país. Y con mejor calidad de educación, un país educado puede salir adelante. Doctor Wilfredo Febres, gracias por aceptar la invitación. Le dejamos, por supuesto, la ventana abierta en este espacio para cuando quiera venir. El programa completamente en vivo y se nos fue súper rápido. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, @enlace jurídico, @CRN Televisión 1, y en el próximo programa vamos a hablar con los representantes de la Federación Venezolana de Maestros aquí en el estado de Monagas con respecto al inicio de clase y la contratación colectiva y los sueldos que están ahorita en una situación que precisamente hoy los ministros se reunieron para poder complementar ese ajuste salarial de los maestros y profesores. Así que nos despedimos por el día de hoy. Sigan en sintonía de CRN Televisión. Ese tema es importante. Este programa fue presentado por Molanor City y Asociados Abogados Litigantes.